Pero Freedom, Libertad, de 4 años, loves Spider-Man. él ama al hombre araña, el Spider-Man. In fact, he is Spider-Man. En realidad, él es el hombre araña. He loves superheroes. Él ama los superhéroes. And in this stage of life, I think he sees Jesus as more of a superhero than the Savior. Y en este momento de su vida, Freedom ve a Jesús como que si él fuera un superhéroe, más que como que si fuera su salvador. And he's constantly picking fights with mommy and daddy Y siempre está buscando pelearse con la mamá o con el papá. over who is stronger, Spider-Man or Jesus. A ver, ¿quién es más fuerte, Jesús o Spider-Man? And I always say to him, Y yo siempre le digo a él, well, Freedom, Jesus made Spider-Man. yo le digo, pero Freedom, Jesús creó al Spider-Man. So clearly he is stronger. Entonces, claramente Jesús es más fuerte que el hombre araña. And he says back to me, Y él me responde, yeah, but can Jesus shoot webs? sí, pero Jesús puede lanzar telarañas. And then I just change the subject. Y luego me toca cambiar el tema I porque trust that the Holy Spirit will bring him out of deception. confío que el Espíritu Santo no lo va a decepcionar a mi hijo. This week, Freedom stopped the whole Expression 58 team at breakfast. Esta mañana estábamos desayunando con todo el equipo de Expresión 58 y él paró en medio del desayuno. And he said, wait, we have to pray before we eat. Y les dijo, esperen, tenemos que orar antes de comer. And he buried his face in his little hands. Y se tapó su rostro con sus pequeñas manos And he prayed earnestly. y oró con tanto fervor. Dear Jesus, Querido Jesús, I love you. te amo. Please Por favor, don't die on the cross. serás en la cruz. And I said to him, get behind me, Satan. Y yo dije, apártate de mí, Satanás. Just kidding. Just kidding. I didn't say that. No. No, de broma, no le dije eso. Now, obviously, he has much to learn. Él tiene mucho que aprender. But how beautiful that my little boy can already recognize Pero qué hermoso que mi pequeño hijo, él ya puede reconocer the innocence and the goodness of Jesus. la inocencia y la santidad de Jesús. So much that he does not want his friend to die. Tanto que él no quiere que este amigo Jesús de él muera. And maybe the next time he hits his little brother, Y tal vez la próxima vez que él le vaya a pegar a su hermano, I'll take the opportunity to explain exactly why Jesus had to die. voy a tomar la oportunidad y le digo, por eso Jesús tuvo que morir, por nuestros pecados. Now, I joke, but I don't take lightly what Jesus has done for us. Estoy bromeando, pero no tomo en vano a la ligera lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. As we were in communion as a team the other night, Mientras estábamos tomando la comunión con el equipo la otra noche, I became overwhelmed by the love of Jesus. empecé a sentir una llenura del amor de Jesús And I felt the weight of his life. y empecé a sentir el peso de su vida The fact that God the Father y el hecho de que Padre Dios so desired to restore relationship with humanity estaba tan anhelando tener una relación nuevamente con la humanidad, that the Word became flesh and dwelt among us. que la palabra, que el verbo se convirtió en carne y moró entre nosotros. Is beyond amazing. Eso es increíble. God became man, Dios se convirtió en hombre. took upon himself what would indeed destroy us, Tomó y tomó que nosotros nos iba a destruir. took it to the cross, Lo tomó a la cruz and became the curse for us. y él se convirtió en maldición por nosotros. Defeated sin, sickness, and death Él venció a la muerte, la enfermedad, by dying to the point that even he, the very resurrection himself, muriendo, pero aún así él era la misma resurrección. needed resurrection. Necesitábamos la resurrección. And he made a way for us Y él creó un camino para nosotros, to be filled with the Holy Spirit para ser llenos del Espíritu Santo and to be with the Father for all eternity. y poder estar con nuestro Padre por toda la eternidad. I'm so very grateful. Y por eso estoy muy agradecido. Now, we have had the pleasure of spending the last week and a half with Sabri Hemos tenido el placer de poder pasar esta semana y media con Sabri and the incredible Casa Mis Sueños team, y el equipo increíble de Casa Mis Sueños, sharing the love of God and also learning more of his love. compartiendo el amor de Dios y aprendiendo sobre su amor. And we have received so much. Y hemos recibido tanto.
in particular, we had an incredible time with the trans community. Y tuvimos un tiempo particular con la comunidad transgénero Here in Quito, aquí en Quito. sharing the love of Jesus Empezamos a compartir el amor de Jesús para ellos and also seeing Jesus in their eyes. y pudimos ver a Jesús en sus ojos. And at the end of the day, after everything had transpired, Después del día, después de que ya todo pasó, el retiro, after everything that God had done, healings, salvations, después de lo que Jesús hizo, Él sanó, hubieron salvaciones. one of the members of the trans community asked a very powerful question. Uno de los miembros de la comunidad transgénero nos hizo una pregunta muy poderosa. They said, "Thank you very much for everything you have shared, Nos dijo, gracias por todo lo que han compartido, but what about the suffering that we have pero experienced? ¿qué tal nuestro sufrimiento que hemos nosotros experimentado? Where is God in our pain?" ¿Dónde está Dios en nuestro dolor? And it was a startling question. Y era una pregunta muy impactante. I don't think any of us were prepared because it felt like a nice bow of healing had been wrapped on the present for Creo the que day. ninguno de los que estábamos ahí estábamos preparados para recibir esta pregunta porque había tanta sanidad y paz y esta persona se levantó con esta pregunta. And the question shot out like a torpedo in the deep sea. Y esta pregunta se fue como que un torpedo dentro del mar, abriendo las aguas. Where is God in our pain? ¿Dónde está Dios en mi dolor? We, as followers of Christ, Nosotros como seguidores de Cristo need to wrestle with this question tenemos que ver esta pregunta because Jesus porque Jesús is both the suffering servant esto es ambas cosas. El siervo que sufrió, as well as the risen Christ. pero también el Cristo que resucitó. Our joy Nuestro gozo is not muted by our pain. no está mutado en mute por nuestro dolor. It was the joy set before him that compelled him to endure the cross for us. Fue el gozo que fue puesto delante de él que hizo que él pueda sufrir y tener ese sufrimiento hasta la cruz. And while there were no words to match the suffering of this community when this question was asked, Y mientras no habían palabras para poder expresar a su comunidad, mientras esto pasaba, I could only share from my own experience. yo solo puedo compartirles de mi experiencia propia. And I said, "He who is willing to heal us Y yo digo, él, aquel que está disponible y dispuesto a sanarnos, also weeps for us in our suffering." también llora con nosotros en nuestro sufrimiento. Amen. See, once when I was processing the death of a loved one, Cuando yo estaba procesando la muerte de alguien que yo amaba mucho, and I was knee deep in grief, yo estaba con mucho dolor y luto. in worship, Yo estaba adorando. I found myself surrounded, enveloped by a single tear of God. Me vi envuelto en una sola lágrima de Dios. And it was a picture of me on my knees, weeping in grief, Y me pude enveloped ver by this tear, one a tear mí of God. mismo, arrodillado, llorando con dolor, pero una gota de los ojos de Dios And I me felt estaba rodeando. the Holy Spirit say, "Jesus wept." Y sentí que el Espíritu Santo me dijo, Jesús lloró. And I said, "Amen. That's a very short scripture." Y dije, sí, esa es una escritura muy chiquita. And then the Holy Spirit said, "Philip, Pero el Espíritu Santo me dijo, Felipe, my tears are powerful mis lágrimas son poderosas because they have fallen from eyes that fully see you." porque han caído de ojos que te ven claramente. God sees us. Dios nos ve. God sees the people that we don't see. Dios ve a esas personas que nosotros no podemos ver. God sees us in our misunderstanding. Dios nos ve cuando nadie nos entiende. God sees the people we misunderstand. Dios ve a la gente que nosotros no entendemos. His tears are powerful because they have fallen from eyes that fully see us. Las lágrimas de Dios son poderosas porque salen de ojos que realmente nos conocen y nos ven. So if the risen Savior is able to weep with us, Así que si el Cristo resucitado también puede llorar con nosotros, who are we to deny the pain he wants to heal in our own lives? ¿quiénes somos nosotros para negar ese dolor que Jesús quiere sanar en nuestras propias vidas And in the pain of others, y en el dolor de otros right in front of our faces.
de los otros que están justo parado enfrente de nosotros. The God who heals us is the God who sees us. Ese Dios que nos sana es el Dios que nos ve. And he is the same God who has saved us. Y Él es el mismo Dios que nos ha salvado. He is both the suffering servant Él es ambos, el siervo que sufrió as well as the risen Savior, y también el Cristo resucitado. full of love, Lleno de amor, full of joy, lleno de gozo and full of compassion. y lleno de compasión. Amen. Yeah. There's a myth in the charismatic Hay un mito en los carismáticos that we cannot wrestle with our pain in the presence of God. que no podemos tener nuestro dolor aún en la presencia de Dios. But Jesus wrestled with our pain long ago. Pero Jesús, Él ya luchó por nuestro dolor hace mucho tiempo. And his presence is the safest place to wrestle with it and give it to him. ¿Y saben qué? La presencia de Dios es el lugar más seguro para sacar y expresar todo nuestro dolor y entregárselo a Él. I felt that this next statement was for someone. Yo creo que esta parte es para alguien especial que está aquí. If you are hurting today, Si hoy tú estás dolido, you must know tú tienes que saber that your pain does not disqualify you. que tu dolor no te descalifica. And as we worship him, Y mientras nosotros le adoramos a Él, we must know that our worship ustedes tienen que saber que nuestra adoración is not to escape our pain or our circumstances. no es para escapar de ese dolor o de esas circunstancias. Worship La adoración in spirit and in truth en espíritu y en verdad is actually agreement with God. es estar en acuerdo con Dios. When we worship God, Cuando nosotros adoramos a Dios, we surrender our own understanding of our own circumstances. nosotros rendimos nuestros propios entendimientos de nuestra circunstancia In the presence of an all-knowing Savior. en la presencia del Salvador que conoce todo. And he gives us Y Él nos da the revelation, la revelación, the healing, la sanidad and the ability and the grace y la habilidad y la gracia and the peace y la paz to step back into the very circumstances that we wanted to escape before we kissed grace. para poder regresar a esas circunstancias antes de que encontráramos gracia. And we watch the Lord Y nosotros vamos a ver a Dios step into our lives entrar a nuestras vidas and bring the transformation he has y promised. traer esa transformación que Él ha prometido. Our pain is not a distraction from the gospel. Nuestro dolor no es una distracción del Evangelio, It is an entry point es una entrada for the one who is both human and divine. para aquel que es el sanador y es divino. See, amen. And Jesus knows Y Jesús sabe what it is to be divine qué es lo que tiene que ser divino because he is 100% God. porque Él es 100% Dios. Jesus knows Jesús sabe, more than we do más de que nosotros sabemos, what it means to be human qué es lo que tiene que ser sanado. because he is 100% human. Say it again. He is 100% human. He's 100% God and he is 100% human. Yes. Es 100% Dios, 100% humano. Think of the Beatitudes. Think of the Beatitudes. Ah. Piensa en esto por un momento. Each one such as, blessed are those who mourn, for they will be comforted. En estas dos partes, los que serán bendecidos, aquellos que sufren, Each Beatitude demonstrates y cada uno de estos demuestra that if we will commit to being fully present in the presence of God, que si nosotros nos comprometemos a estar 100% presentes en la presencia de Dios, no matter how we are feeling, sin importar lo que estás sintiendo, we will experience his supernatural promises. experimentaremos sus promesas sobrenaturales. And we will in turn be filled with his love, Y vamos a ser llenos de su amor, his presence, su presencia and his Holy Spirit, y su Espíritu Santo, who will in turn empower us que va a entrar y va a empoderarnos to be able to release the goodness of God over every person we meet. para que nosotros podamos derramar la bondad de Dios a todas las personas que necesitan. Philippians 3, verses 10 through 11 En Filipenses 3, del 10 al 11, says, go ahead, you can read it. Filipenses 3, del 10 al 11 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección,
participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. I want to know Christ. Yo quiero conocer a Cristo. That is a very potent statement, Eso es una declaración muy poderosa and it is specific y es muy específica, because there is a difference between knowing about God porque hay una diferencia en conocer sobre Dios and knowing God. y conocer a Dios. Sure, we know God. Surely we know God when we walk in blessing and increase. Seguro nosotros conocemos quién es Dios cuando caminamos en bendiciones y en abundancia. But what about when we come face to face with someone in entirely different circumstances? Pero ¿qué tal cuando nos encontramos con una persona que no está viviendo así, con circunstancias totalmente opuestas, Such as a trans person in distress, como una persona transgénero en problemas, or the poor, or someone considered low in society? o alguien considerado rechazado o pobre en la sociedad? Do we know God then? ¿Conocemos a Dios ahí? Do we know the one who says, if you love the least of these, you also love me? ¿Conoces a aquel que dijo, si tú amas a aquellos, a los más pequeños de ellos, ¿me estás amando a mí? How do we know Christ? ¿Cómo conocemos a Cristo? We get to know him through the word. Lo conocemos a través de la palabra. Colossians 3:16 En Colosenses 3:16 says, go ahead. 16 dice, Colosenses 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. In order for the word to dwell richly within us, Para que la palabra de Dios habite en nosotros, we need the Holy Spirit. necesitamos al Espíritu Santo. He will always ensure that Él- what we know of God in our hearts, Él siempre va in our heads, sorry, Sí, he will always know. He will always ensure that what we know of God in our heads Él se va a asegurar que lo que nosotros sabemos de Dios en nuestra cabeza will translate to our hearts, se va a traducir a nuestros corazones. and our hearts will become good soil Y nuestros corazones se van a convertir en una buena tierra for the word to take root, para que la palabra de Dios coja raíz that we may produce fruit. y para que podamos producir fruto. It is always the great teacher, Es siempre el gran maestro, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, that we get to know God. It is by the Holy Spirit que nosotros podemos conocer a Dios por el Espíritu Santo that we get to know God and walk out the greatest two commandments: y conocer a Dios y caminar en estos mandamientos. to love God with all our hearts, with all our minds, and with all our souls, Amar a Dios con toda nuestra mente, corazón y alma and to love our neighbor as we love ourselves. y amar a nuestro vecino como John nos 4 amamos a nosotros mismos. John 14:26 speaks of the great helper. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. And John 16:13 speaks of the Spirit of truth. Y en Juan 16:13 habla sobre el Espíritu de la verdad. Now I want to share a testimony Ahora quiero contarles un testimonio. because we need the Holy Spirit. Pues, bueno, We need the Holy Spirit. que necesitamos al Espíritu Santo. Not everything that we will ever know of God Ujú. is in the Bible. No todo lo que conocemos de Dios o que vamos a conocer de Dios está escrito en la Biblia. For instance, is it written in the Bible your grocery list for today? Por ejemplo, en la Biblia no está escrito que tu lista que necesitas hacer en las compras, ¿verdad? Now let me explain further by sharing this testimony. Pero déjenme explicarles esto con este testimonio. When I was first on staff at a church, Cuando entré por primera vez para ser parte de la iglesia, en la iglesia, that didn't move in the gifts of the Holy Spirit, did not move in the gifts of the Holy Spirit. you, The church at did the not. church. Yeah. La iglesia no estaba acostumbrada en moverse en los dones del Espíritu, At the same time, my father was diagnosed with pancreatic cancer. pero al mismo tiempo mi padre le diagnosticaron cáncer en el páncreas And he was given 3 months to live. y le dieron 3 meses de vida. Now, those of you who are aware of the seriousness of pancreatic cancer, Y los que conocen un poquito sobre el cáncer de páncreas, it takes you out within 6 weeks. te
te puede quitar la vida en 6 semanas. And so that church office Entonces, en esa oficina donde yo estaba trabajando en la iglesia, became my prayer closet. se convirtió en mi closet de oración. Because though I worked for a church that didn't necessarily move in the gifts of the Holy Spirit, Que yo trabajaba para una iglesia en donde no conocían sobre los dones y el movimiento del Espíritu Santo. I was also raised Catholic and got baptized in the Holy Spirit before I knew what that meant. Yo crecí en la iglesia católica y fui bautizado por el Espíritu Santo sin saber qué significaba eso. And so I would pray for my father every night and sometimes spend nights. Oraba por mi padre todas las noches y a veces pasaba toda la noche orando por él. And the prayer for my father was, God, Y la oración que yo le hacía a Dios por mi papá era, Dios, I don't want you to heal my father just so that he would live longer, yo no quiero que sanes a mi papá solo para que pueda seguir viviendo un poco más, but I want him to know the fullness of your love. pero yo quiero que él pueda conocer la llenura de tu amor. Now, again, it was a 3-month diagnosis. Era un diagnóstico de 3 meses que le habían dado a él. And during that time, I would do crazy things like shout in his pancreas sometimes. Shout in his pancreas. Hallelujah! To his pancreas. Y a veces hacía yo cosas locas en ese tiempo. Entonces le empezaba a gritar al páncreas, aleluya, al páncreas. 3 months passed. Pasaron los 3 meses, 6 months passed. pasaron 6 meses, A year passed. un año. And during that time, I went up to visit a church. Y durante ese tiempo fui a visitar a otra iglesia. The word of God says, earnestly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. Y en la palabra de Dios dice que deseemos los dones del Espíritu, especialmente el don de la profecía. I was hungry. Y yo estaba hambriento. And sometimes when we're desperate, Y muchas veces cuando estamos desesperados, we don't see denominations. no vemos denominaciones. We just see Jesus. Solo vemos a Jesús. Thank God. Gracias a Dios. So anyway, I go to this church Así que me voy a otra iglesia and I was not familiar with manifestations y yo no sabía qué eran las manifestaciones or encounters. o encuentros. I didn't even know what that meant. Ni siquiera sabía qué significaba eso. During worship, Pero durante la adoración, and I believe it was Kim Walker singing Oh How He Loves Us, y era Kim Walker, no sé si han escuchado, o cuánto Él nos ama, no sé si así se traduce. I go into a trance. Pero mientras estaba yo en la adoración, me fui como en un trance. And it's the first time that something like this had ever happened to me. Y es la primera vez que algo me pasó así. And I opened my eyes and suddenly I'm inside a tomb. Y abrí mis ojos y de repente yo estaba dentro de una tumba. And I feel the frigid cold air. Y empiezo a sentir ese frío que me daba escalofríos en todo el cuerpo. The dirt floors Empiezo a sentir el piso de tierra and surrounded by rock wall. y empecé a ver que estabas rodeado de paredes de piedra. And I walk throughout this tomb Y empecé a caminar por esta tumba into a wide open space. donde había un lugar más abierto And in the center of the tomb, y en el centro de esta tumba there was a man laying dead on a slab. había un hombre muerto ahí acostado. And at first it freaked me out. Y al principio me asusté. And the moment that I jumped back, Y el momento en que yo me asusté y me hice para atrás, I realized that this man had a white wrap around his waist, yo vi que este hombre tenía como una cosa, un cinturón alrededor de su cintura dried blood on his hands and body, y era blanco, pero tenía sangre en sus manos, sangre seca en sus manos and a crown of thorns. y también tenía una corona de espinas. And I thought, oh, Dios mío, es Jesús. Y pensé, oh my God, that's Jesus. Very good. And so the moment that I recognized him, as I said, he was laying there dead. And in one moment, a violent breath of life hit his mortal body. Yo estaba viendo esto y cuando yo me di cuenta que era Jesús el que estaba ahí acostado muerto, fue como que vino una bola de fuego tan fuerte de aliento y le tocó su cuerpo. And he began convulsing to life. Y él empezó como convulsionando y regresó a la vida. And I realized in that moment, Y en ese momento me di cuenta, anytime I had ever thought about the resurrection of Jesus, cada vez que yo pensaba sobre cómo Jesús resucitó, I thought it was a very delicate and beautiful moment, like Sleeping Beauty batting her eyes awake. y yo pensé, era como, pensé que era un momento tan así romántico como ustedes han visto la bella durmiente que está dormida y de repente abre los ojitos así. But as the first breath of the resurrection hit his mortal body, Pero yo vi cuando el primer aliento
llega el aliento de vida, tocó su cuerpo. to the point where it convulsed the life of the Savior to life. En ese momento que The body. convulsionó todo su cuerpo, el cuerpo del Salvador, y lo trajo a la vida. I realize we think death is violent, A veces pensamos que la muerte puede ser violenta, but life is all the fiercer. pero la vida es mucho más agresiva. And I ran over to Jesus and he just grabbed me Y yo corrí hacia Jesús y él me agarró and he locked eyes with me. y me vio a los ojos. And his eyes became like boulders, like giant rocks Y yo rolling. vi que sus ojos eran como grandes rocas que And se I- estaban moviendo. I can't explain it in any other way than I felt the love of God roll into my heart. No puedo explicarlo de otra manera, pero sus ojos y se movían estas rocas y era como que el amor de Dios empezaba a rodar en mi corazón. And it was the first time that I had ever encountered the tangible love of Y Jesus. fue la primera vez que yo pude sentir el amor tangible de Jesús. From head knowledge to heart knowledge. Del conocimiento que tenía en la cabeza, ahora estaba en mi corazón. And I snapped out of it. Y salí de este trance. And I was suddenly in worship again. Y de repente estaba otra vez ahí en la adoración. I can't tell you what the preacher spoke on that day, No les puedo decir qué habrán predicado ese día, but as I was on my way out, pero mientras yo estaba saliendo, true to charismatic fashion, charismatic culture, de una cultura carismática, some random woman that I didn't know grabbed me una mujer que yo ni conocía fue y me agarró and she pulled me into her chest. y me cogió y me puso aquí cerca de su pecho. And it was awkward, but I kind of went with it. Y fue raro, pero estuve ahí, bueno, ahí en el pecho de la señora. And I just stayed there Y me quedé ahí for about like 20 minutes. como 20 minutos. And after about 20 minutes, Y después de 20 minutos, she whispers to me, ella me susurró, "You found that secret place." tú encontraste ese lugar secreto. Another phrase I was not familiar with. Otra Secret frase. place. Que yo no estaba acostumbrado ni había escuchado, lugar secreto. And as I walked away completely wrecked, Y mientras caminaba totalmente destrozado, my head had to catch up with my heart. mi mente tenía que alinearse a mi corazón. And I said, Jesus, Y dije, Jesús, I know that in the word, yo sé que en la palabra you died and were put in a tomb. tú moriste y fuiste puesto en una tumba. And 3 days later, you rose. Y después de 3 días tú te levantaste, But we don't know. resucitaste. But we don't know what happened in between. Pero no sabemos qué pasó en esos 3 días. So why did you show me something that wasn't written in the scriptures? Pero ¿por qué no me mostraste algo que no estaba escrito en las escrituras? And I felt the Holy Spirit whisper, Y sentí que el Espíritu Santo me susurró because the tomb is an intimate place. porque me dijo, la tumba And es it un is- lugar íntimo And it is where I meet people in their pain every day y es donde yo encuentro a esa persona que está en dolor and todos pull los them días. and pull them out. Y así yo los saco de la tumba. And the power of the resurrection Y el poder de la resurrección is 180-degree turnaround love power. es un amor que te cambia por completo 180 grados. When my love steps into the picture, When- when my love steps into your life, Cuando tu amor entra a tu vida, everything changes. todo cambia. And this was a direct answer to prayer of the prayer that I prayed for my father when I said, show me I want him to know the fullness of your love. Y esta era una respuesta de la oración que yo le había dicho a Dios para mi papá. Muéstrale tu amor On earth, en We're- la tierra. we hunger and we thirst Tenemos hambre y tenemos sed for things that don't last. de cosas que no duran. But the fullness of the resurrection power of Christ Pero la llenura de la revelación de la resurrección de Cristo, rests in a love that never dies. eso descansa en un amor que nunca muere. And in that season, Y en esa temporada, to the doctor's word, a las palabras del doctor, they said to my father, le dijeron a mi papá, sir, we don't know what to tell you, Señor, no sabemos qué decirle, but the tumor has stopped growing in its tracks pero el tumor dejó de crecer en el páncreas and it has started to shrink. y más bien se está reduciendo. And my father experienced healing Y mi papá experimentó both sanidad in his body
en ambas, en su cuerpo and in his heart. y en su corazón. And he lived 2.5 years beyond a 3-month diagnosis in his late 70s, which is a miracle. Y vivió 2 años y medio más después de que le dijeron solo 3 meses de vida y él estaba más de los 70 años. Así que eso es un milagro. The reality is La realidad es esta. that Jesus is perfect theology. Jesús es la teología perfecta. The church fights all the time over what's right and what's wrong. La gente pelea de lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es malo. The word of God is true, La palabra de Dios es verdad, living and active, viva y activa. but we need the word and the Holy Spirit Pero necesitamos la palabra y el Espíritu Santo to help guide us into all truth. para que nos guíe a toda la verdad. Because the word of God says, trust in the Lord with all your heart Porque la palabra de Dios dice que confíes en el Señor con todo tu corazón and lean not on your own understanding. y no te inclines a tu propio entendimiento. Revelation 12:11 says, En Apocalipsis 12:11 dice, and they overcame him. And it speaks of the enemy. Go ahead and read it. Yeah. dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. The blood of the Lamb, La sangre del Cordero the word of our testimony. y la palabra del testimonio. We need both. Necesitamos ambas. We need to know the word Necesitamos conocer la palabra, and we need experiential knowledge of the word. pero necesitamos un conocimiento experimentado de la palabra. What that means is that we read about Lo que significa es que vamos a leer, the Holy Spirit desires more than we do that we encounter what we read about. pero el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos un encuentro con lo que estamos leyendo. We must encounter the word. Debemos encontrar esa palabra. For the word of God is not just a collection of words on a page. Porque la palabra de Dios no es solo una colección de palabras en una página. The word of God is a love encounter waiting to happen. La palabra de Dios es un encuentro de amor esperando que suceda. And God will do anything that we might know the depths of his love. Y Dios va a hacer cualquier cosa para que podamos experimentar las profundidades de su amor. Some of us feel connected to God this morning. Algunos nos sentimos conectados con Dios esta mañana. Some of us feel far from him. Otros nos sentimos lejos de Dios. And some feel stuck somewhere in the middle. Y algunos se sienten trabados en la mitad. But Jesus himself said, Pero Jesús dijo, in this world you will have tribulation, en este mundo vas a sufrir tribulaciones, but take heart. pero toma, I have overcome the world. escucha, yo he vencido al mundo. And then he breathed upon us the very Holy Spirit that raised his mortal body from the dead. Y Jesús ha respirado, ha soplado sobre nosotros con el mismo espíritu que lo levantó a él de la muerte. I want to share one more testimony, and then I'm going to bring the team up, and we're going to ask for words of knowledge and encouraging words for you. Quiero compartir un testimonio más, pero después quiero invitar al equipo porque queremos compartir palabras. And forgive me, Expression 58 team, because you've heard this story all week long. It's okay. Ellos ya han escuchado este testimonio, pero siempre es bueno escucharlo. But It's it, always good to hear it again. yes, it's always good to hear. Yes. This is, by the way, Y por cierto, in 1 Corinthians 13, en 1 de Corintios 13, these three remain: estos tres permanecen: faith, la fe, hope, la esperanza and love. y el amor. But the greatest of these is Pero lo más grande de estos es el amor. C. Sí. And God will do anything to demonstrate his, Y Dios va a hacer todo para demostrar su yeah. amor. Because according to 1 Corinthians 13, it's possible to be powerful outside of love. You're just loud and a clanging cymbal. Porque sí, en Corintios dices que tú puedes ser bien ruidoso como un címbalo que suena fuera del amor. But it says that we're nothing in that without Pero- the love of God. Dice que sin el amor de Dios no somos nada. So every time the Father speaks to you concerning his other child, every time the Father speaks to you concerning another child of his, Cada vez que Dios te habla through a para darle la palabra a alguien más, a Through- un hijo más de Dios, prophetic word, healing, palabra de profecía o sanidad, it is always because of love. es siempre por amor. If you go after power,
Si ustedes van tras el poder, by his love, God will still reach that person. porque Dios es bueno, Dios sí va a tocar a esa persona. But bummer for me because I will have missed the whole point. Pero mal por mí, porque yo fui tras el poder y voy a perderme todo And so, lo bueno. so now a testimony. Entonces ahora sí les voy a contar el testimonio. I was with some friends from a house of prayer in Los Angeles, Estaba con unos amigos en Los Ángeles saliendo de la casa de oración. and we were leaving a house of pancakes at Y nos midnight. íbamos yendo a una casa a un restaurante que se llama Casa de los Panqueques a la medianoche. And after settling the bill, we were on our way out. Cuando ya pagamos la cuenta, estábamos saliendo. And as I walked out, Y mientras salía, a young man walked in un joven entraba and he brushed past me. y nos topamos al salir. Yo salía y él entraba. And I felt the Holy Spirit say suicide. Y sentí que el Espíritu Santo me dijo suicidio. Now, I'm trained in the prophetic, so I know that it's bad to go to him and say, "Excuse me, do you want to go kill yourself?" Yo me he entrenado para dar palabras proféticas y he aprendido. Yo sé que no puedes ir a alguien y decirle, oye, ¿has tenido pensamientos suicidas? No les So- podemos decir así nomás. So as I ran towards him, I knew I had to turn around. And when I ran towards him, I said, "Holy Spirit, give me the words." Pero cuando escuché eso, yo sabía que yo tenía que regresar y hablar con este chico. Y And le it's- dije, Espíritu Santo, dame las palabras correctas. And I said, "Hey, Y le dije, oye, I don't mean to freak you out, no quiero asustarte, but when I saw you, pero cuando te vi, I felt that there was music and writing and all kinds of creativity coming out of your ears." yo sentí que había música y letras y escritura y creatividad saliendo de tus oídos. And he looked at me, and when I say that there was death in his eyes and his eyes were bloodshot, Y cuando él me regresó a ver, pude ver sus ojos y en sus ojos no había brillo. Era como que si estaba muerto. he was next to gone. Él era a un paso de la muerte, ya estaba a un paso de la muerte. But he said to me, "Are you saying that because I have tattoos?" Because he had tattoos. Y me dijo, ay, ¿me estás diciendo eso porque estoy todo tatuado? Porque tenía tatuajes en todo lado. And I felt the Holy Spirit say, "Go for it." Y sentí que el Espíritu Santo me dijo, no, dale, sigue. So I said, "No." Le dije, no. And again, I don't want to freak you out, Le dije, no te quiero asustar, but I feel that you've been asking for a sign of activity, of the activity of God in your life. pero siento que tú le has estado pidiendo a Dios que Él te muestre algo de la presencia de Dios en tu vida, alguna actividad de Dios. And this is it. Y esta es la actividad. Basically, what I am saying to you Entonces is le dije, básicamente lo que te estoy queriendo decir, don't do it. no lo hagas. And he knew exactly what I meant. Y él ya sabía a lo que yo me refería. And he freaked out. Y ahí sí se asustó. And he said, "We have to stop." Y dijo, a ver, paremos. And he grabbed me, and we go and we sit down at a table and order some food. Me agarró, nos fuimos, nos sentamos en una mesa, And for- pedimos más comida And first he shares with me, y él empezó a compartir conmigo. "I need to tell you Y me dijo, that this necesito morning decirte que en esta mañana I escaped from a drug rehab lockdown facility. me acabo de escapar, me escapé en la mañana de un centro de rehabilitación de drogas. And I got on a bus and came here Me to cogí, this city, cogí un bus, me fui de la ciudad y llegué a esta ciudad. and I ordered some French fries from the hamburger place across the street. Ya me compré unas papas fritas del lugar de enfrente And when I came here to this house of pancakes, y cuando vine a esta casa de panqueques, my plan was to order a cup of coffee, mi plan era pedirme un café, write my life story out, escribir mis últimas líneas and go mis kill últimos myself. días, y me iba a ir a matar. So in that moment, Eh. as we continue in conversation, En ese momento, mientras continuábamos con nuestra conversación, everything that comes out of my mouth todo lo que estaba saliendo de mi boca is undoing everything that he is thinking. estaba deshaciendo todo lo que él ya estaba pensando hacer. And he says, "How do you know what I'm thinking?" Y todo lo que él estaba pensando, yo le estaba diciendo. And Y él es- me dice, ¿cómo es que sabes todo lo que yo estoy pensando? And I said, "I don't know you, but God does." Le dije, yo no te conozco, pero Dios sí te And conoce. he would do anything to demonstrate his love for you. Y él va a hacer cualquier cosa para demostrarte cuánto te ama. And I felt to read Isaiah 53 over him, which speaks of the suffering servant, Y le dije, y sentí que tenía que leer Isaías that 53, by his stripes we are healed. que habla sobre el sufrimiento y dice que por sus heridas nosotros fuimos sanos. And I finished reading this to him, and he Cuando terminé de orar esto por él, And de he's- leerle, and he says to me, "Wow, I would have never thought that I would believe that Jesus is the Son of God y me dijo, yo nunca hubiera creído que Jesús es el Hijo de Dios until this very moment." hasta este momento. So I didn't want to say any more.
Entonces yo no quería seguir hablando más. And I said, let's pray. Le dije, oremos. And I said, close your eyes. Le dije, cierra tus ojos. And he closes his eyes. Y él cerró sus ojos And a very simple prayer escapes my lips. y una simple oración se escapó de mis labios. I prayed, Jesus, Oré. encounter him. Jesús, encuéntralo. And I waited. Y esperé. I waited for about 2 minutes. Esperé unos 2 minutos. And his eyes were twitching. Y yo podía ver que sus ojos se movían por los lados. He could have been thinking about the fries he didn't finish, for all I knew. Yo tal vez hubiera pensado, él tal vez él está pensando en las papas fritas que se acaba de comer. But when he opened his eyes, Pero cuando él abrió sus ojos, the red was gone and life had returned. lo que él tenía sin brillo sus ojos, él tenía brillo en sus ojos nuevamente. And I said to him, what happened? Y le dije, ¿qué pasó? And he said, well, I met Jesus. Y me dijo, bueno, encontré a Jesús. And he said, Jesus walked up to me. Vi que Jesús vino hacia mí. And before I tell you what he said to me, I have to confess to you that I have drugs in my pocket. Pero antes de decirte lo que Jesús me dijo, Heroin. te tengo que decir que tengo drogas, tengo heroína aquí en mi bolsillo. And I was too ashamed to tell you. Y estaba muy avergonzado de contarte que tengo drogas. And when Jesus walked up to me, Pero cuando Jesús vino a mí, I told him about the drugs in my pocket. yo le dije, Jesús, tengo drogas aquí en mi bolsillo. And he said to me, the drugs in your pocket are not as important to me as your heart. Y Jesús me dijo, esas drogas que tienes en el bolsillo And no long, son importantes para mí, and- importante es tu corazón. and long story short, Para hacer la historia más corta, he went from wanting to take his life, puede haber querido quitarse su vida, from actually having a plan to take his life, de haber tenido un plan exactamente para quitarse la vida, to giving his life to Jesus. para entregar su vida totalmente a Jesús. Everyone close your eyes. Ahora quiero que todos cerremos los ojos. I want to acknowledge that we are all in different places this morning, Hoy reconocemos que todos estamos en diferentes lugares en esta mañana, but the Holy Spirit, pero el Espíritu Santo, the great comforter, el gran consolador, is here. está aquí. Jesus is here. Jesús está aquí. And Jesus, I pray that you would increase your presence right now in Jesus' name. Jesús, yo te pido que tú incrementes tu presencia en este lugar ahora. I pray that everyone that came this morning for something would get what they were hungry for. Yo oro para que cada persona pueda ser satisfecha por lo que ellos vinieron esta mañana And more. y aún más. God, I pray that we would know you. Padre, que podamos conocerte And very simply, I pray, y simplemente oramos. Jesus, Jesús, encounter us. encuéntrame. Everyone